Tardes. Hola, muy buenas tardes. Espero que todo esté muy bien el día de hoy. Mi nombre es Joaquín Banura, soy abogado y soy coordinador de los cuadernos de última jurisprudencia laboral. Bueno, en ese contexto, el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestra actividad sobre contrapuntos de última jurisprudencia laboral, donde en dos paneles vamos a repasar dos sentencias relevantes del último tiempo que han sido bastante comentadas. En ese sentido, en primer lugar, se revisará una sentencia respecto de la caducidad del despido injustificado cuando hay una acción de declaración de existencia de la relación laboral, para en segundo lugar pasar en el segundo panel a un despido de un trabajador por estar bajo los efectos del alcohol. En primer lugar, para realizar una presentación de esta actividad, quiero dejar invitados al profesor Rodrigo Azócar, quien es abogado, profesor de Derecho UC y director de los cuadernos y presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y a don Fabio Bertranou, director de la OIT del Cono Sur de Latinoamérica. Bienvenidos, profesores. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Se nos están incorporando varios en estos momentos, así que voy a dejar el mensaje para que tú puedas ingresarlo, Joaquín. Bueno, un honor tenerlo presente en esta actividad de contrapuntos de última jurisprudencia que estamos retomando. Ha suscitado bastante interés en las inscripciones, al menos. Teníamos más de 500 personas inscritas en esta actividad, o para que les llegue después, obviamente, la actividad y los videos a través de que se va a subir a YouTube. Este conversatorio, como ustedes saben, organizado por los cuadernos de última jurisprudencia, el LMUC, una publicación que desde su creación ha buscado convertirse en una herramienta rigurosa, sistemática y útil para la comunidad jurídica, abierta también al público. A la fecha, estamos con 12 volúmenes publicados que recogen una cuidadosa selección de las sentencias dictadas desde enero de 2021 a la fecha. Actualmente, los distintos equipos que componen este grupo y este comité editorial se encuentran trabajando en algunos volúmenes, sobre todo terminando el último periodo del año 2024, los primeros también del año 2025, que debiesen ser publicados en los próximos semanas, lo que da cuenta de este compromiso tenido con este proyecto editorial y con este análisis actualizado de la jurisprudencia. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer especialmente a los equipos de la selección de jurisprudencia y de redacción, cuya labor es absolutamente fundamental para este proyecto. Gracias por el trabajo meticuloso, el criterio académico y el compromiso con los cuadernos de última jurisprudencia. Y además, agradecer especialmente a los profesores encargados de cada uno de los equipos y a los abogados y ayudantes que colaboran con este proceso. Algunos los veo acá presentes, así que le agradezco también con la mirada, pero todos ustedes ya saben que pueden ser encontrados en el comité editorial de las primeras páginas que componen este proyecto, y es un equipo al cual es un trabajo colaborativo bien interesante que hemos ido desarrollando. En esta colaboración también quiero destacar y agradecer la colaboración institucional que desde el año 2021 han brindado tanto la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo como la Organización Internacional del Trabajo, cuyo apoyo ha sido clave desde nuestra perspectiva en la conciliación de esta iniciativa. En el caso de la OIT, esta alianza no solo fortalece nuestra publicación, sino que también nos permite enmarcar el análisis jurisprudencial en los desafíos más amplios del trabajo decente, pero los derechos laborales también en nuestra región, y también a propósito de la jurisprudencia analizada más comparativamente de distintos países. Y es por eso que me complace enormemente presentar a Fabio Electronou, director de la OIT para el Cono Sur, que nos acompaña hoy y a quien queremos agradecer muy especialmente por su permanente disposición al diálogo y por su valioso apoyo desde el inicio de este proyecto. Su colaboración a lo largo de estos años, tanto de la oficina, ¿cierto?, como en el trabajo que ha hecho conjunto con la facultad, con el programa del magíster, con los cuadernos de última jurisprudencia, creemos que ha sido fundamental. Y esto coincide además con uno de sus, no sé si uno de sus últimos actos públicos antes de asumir algunas nuevas funciones en Perú en un par de meses, lo que hace aún más significativa su presencia. Y es por eso que queremos darte las gracias, Fabio, y la más cordial bienvenida a esta actividad, y te invitamos a compartir unas palabras, algunas reflexiones sobre estos cuadernos, desde la mirada también desde la OIT. Así que muchas gracias a todos, que tengamos una excelente jornada y un buen conversatorio. Y adelante, Fabio.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todas y a todos. También muchas gracias, Joaquín. Eh, eh, Muy honrado personalmente, pero también institucionalmente, porque este es un esfuerzo también institucional, un modesto esfuerzo institucional de poder acompañarles en esta importante comunidad de conocimiento que ustedes constituyen, que ciertamente nos honra mucho poder acompañar, poder patrocinar y especialmente este esfuerzo de cuadernos de última jurisprudencia laboral UC, como también estas reuniones de contrapuntos de última jurisprudencia laboral. Creo que mantienen el derecho del trabajo vivo y accesible también para la Organización Internacional del Trabajo, nuestro mandato que es más el relacionamiento con los constituyentes tripartitos, pero que se nutre fuertemente del trabajo que realiza la academia y la revisión de la jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, poder nuevamente agradecerles la posibilidad de poder participar en estos minutos, transmitirles también nuestro compromiso institucional de poder seguir acompañándoles y nuevamente también la oportunidad de tener una modesta contribución en cada uno de los números de cuadernos de última jurisprudencia, donde tenemos una pequeña nota sobre algunos de los temas en los que está trabajando el equipo técnico de la OIT, como también compartir las últimas publicaciones e información de las reuniones que se realizan en Ginebra o en la región. Estamos en un momento de transformaciones muy importantes del multilateralismo que ciertamente van a afectar de alguna forma a la OIT. Van a afectar la forma en que se realizan las reuniones tripartitas, pero con el acompañamiento también de la comunidad académica, creo que podemos posicionar a la OIT como una organización que tiene un significado que va más allá también del mundo del trabajo, sino por su contribución y con el anhelo de promover la justicia social y la paz universal. Entonces, tan necesario en estos momentos tan conflictivos y de tanta incertidumbre que tenemos a nivel internacional. Entonces, creo que ustedes están haciendo una gran contribución de poder construir ese relacionamiento académico con también los actores del mundo del trabajo. Entonces, nuevamente, y para cerrar, muy agradecidos, muy honrados. Esta ciertamente es mis últimas actividades como director de la oficina de la OIT para el Cono Sur. Voy a estar mudándome a Lima como director regional adjunto, así que seguramente entraré en contacto también con la comunidad académica de Derecho del Trabajo en Perú y en otros países de la región, y renovar también mi compromiso para seguir acompañándoles desde Lima en lo que pueda hacer desde la oficina regional y nuevamente valorar ese importante trabajo como comunidad, como universidad y el esfuerzo también de publicar cuadernos de última jurisprudencia. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un gran abrazo a todos los amigos y a todos los colegas que están presentes en esta reunión. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Fabio, por estas palabras de inicio. Bueno, desde los cuadernos es un honor de verdad tener a la Organización Internacional del Trabajo como colaborador fiel a este proyecto ya que lleva ya 3 añitos, 4 de hecho. Bueno, vamos con el primer panel de la tarde. Como les comentaba, este primer panel se basa en una sentencia de la Corte Suprema, de un recurso de queja respecto de la caducidad del despido injustificado en una acción de declaración de la existencia de la relación laboral. En este primer panel nos acompañará el profesor Hugo Fábrega, quien es expresidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, y como moderador, y expondrán Roxana Aranguis, profesora de Derecho UC y miembro del Comité de los Cuadernos de Última Jurisprudencia Laboral, y la profesora Gwendolyn Silva, quien es profesora de la Universidad Tecnológica Metropolitana y directora también de la Sociedad Chilena del Trabajo. Profesor Hugo, le doy la palabra. Gracias, Joaquín. Quiero agradecer antes que todo a los cuadernos de última jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica. Para mí es un honor estar nuevamente, poder compartir con ustedes estos temas tan relevantes. Voy a ser extremadamente breve, puesto que el tema de la canción acá, la verdad que es bastante atractivo y no polémico. Yo quiero en esto dejar la palabra
a mis colegas que me van a secundar, pero para poner la mesa acá, el título de la canción acá es Controvertida la declaración laboral, no hay caducidad. Fíjense, controvertida la declaración laboral, no hay caducidad. Esto supone dos cuestiones previas. Primero, tener absolutamente clara la operatividad del 168 y el 489 del Código del Trabajo en tanto ejercicio de la acción. Segundo, responder o recordar que la ley lo que significa en materia de caducidad es la extinción de un derecho por no ejercerlo en un tiempo determinado. Esa es la sanción que establece la ley. Y tercero, no olvidar el gran tema que está acá pregonando esta actividad, puesto que cuando se habla de la Corte Suprema se está hablando de temas procesales. La Corte Suprema, en estricto rigor, y esto vale la pena recordarlo, a propósito del nuevo esquema de reemplazo del libro quinto del Código del Trabajo, lo que hizo fue sustituir precisamente la actividad de la Corte Suprema en el derecho objetivo, vale decir, en la pugna del derecho que es objeto, materia del juicio. ¿Ya? Esa es la única posibilidad que la cuarta sala, la sala laboral de la Corte Suprema, pueda, de alguna manera, unificar criterios dispersos. ¿Ah? Sin embargo, acá, siguiendo la estructura de ir por la justicia disciplinaria, la Corte Suprema de cuando en vez ha utilizado criterios para uniformar, por así decir, criterios de orden procesal y otros también tan importantes también para el ejercicio de las acciones jurídicas. ¿Ah? El ejercicio por parte de los funcionarios públicos del procedimiento de tutela laboral. Primera manifestación que yo recuerdo con éxito que determinó, en este caso, la dictación de una ley. Usted, año 2020 se dicta la ley que permita a los funcionarios públicos tener, bajo su absoluto criterio, el ejercicio de esta acción del 485 y siguientes del Código del Trabajo. Segundo momento, donde la Corte Suprema, a propósito de el ejercicio del recurso de queja, establece la potestad jurisdiccional ya otra vez en materia de competencia. En las resoluciones respecto a la calificación de servicios mínimos, a propósito de la ley 19.740. La Corte Suprema, en este caso, en este rol unificador más no disciplinario, dispone lo anterior. Bueno, lo anterior es no menor, puesto que durante el año 2024 y lo que va del 2025 tenemos muchas manifestaciones de lo que esta sentencia, el ingreso 61.313 del año 2024, se ha manifestado respecto a esto. ¿Ah? Y en esto, la Corte Suprema ha tenido un rol, yo creo que más que corregir en punto a la naturaleza o el origen de la facultad disciplinaria, tenía un rol unificador, que duda cabe. ¿Qué duda cabe? ¿Ah? Manifestaciones de lo anterior, ya con anterioridad, la Corte Suprema, los ingresos 56.362 del 2024, 49.675, 19.092, todos del 2024 ya había ya establecido esta idea, base respecto a la procesabilidad. No son menores, puesto que lo único que yo saco como referencia es que cuando la Corte Suprema decide establecer la correcta interpretación respecto a estos derechos de acceso a la justicia, controvertido el tema de fondo, fíjense que no repara en la naturaleza, como en su oportunidad lo hizo en la época que integraba el ministro Carlos Cerda, por ejemplo, no utilizó la herramienta del recurso de queja para dar a conocer su postura respecto a temas procesales. ¿Ah? Acá lo está haciendo derechamente. Y yo creo que sigue con esta manifestación no menor de que los temas procesales también son objeto de lo que la Corte Suprema, en este caso la Sala Laboral, no puede descuidar. A propósito de los temas de fondo, discutida la existencia de la relación laboral, fíjense, no cabe la caducidad. En esto, a modo de presentación, les dejo planteada la alternativa, puesto que hay unos temas de constitucionalidad que eventualmente la misma Corte se echa sobre sí, pero no deja para nada claro, creo yo, el por qué desatiende la naturaleza o la jerarquía respecto a la potestad disciplinaria.
de la cual la naturaleza del conflicto así lo podría motivar, como estas decisiones de última ratio, ¿eh? Y la manifestación que inmediatamente se adopta es que, si bien no existe un precedente obligatorio, todos lo sabemos, los tribunales jerárquicamente inferiores adoptan inmediatamente, sin cuestionarlo, esta decisión. ¿Ah? Un efecto material, un efecto práctico, que los litigantes obviamente no lo podemos dejar de advertir. ¿Ya? Dejo con ustedes, por lo tanto, en este tema tan interesante, a la profesora Gwendolyn Silva y a la profesora Roxana Aránguiz. Por favor. No nos pusimos de acuerdo quién partía con Roxana. A ver, yo creo que, bueno, primero agradecer la invitación, Joaquín, que está a cargo de estos cuadernos que nos hacen siempre reflexionar a la Universidad Católica, y bueno, saludar a Fabio Ventranú y al profesor Tapia, que nos dieron sus saludos al inicio. A ver, yo creo que Hugo se explayó en quizás a lo mejor más áreas de las que podíamos abordar a través del fallo, pero yo creo que son interesantes pensarla desde el punto de vista de la jurisdicción de la Corte, sobre qué se va a pronunciar, y que claramente esto ha llegado a través de la queja y no de otro tipo de acción en que la cuarta sala puede pronunciarse también sobre el fondo en materias procesales a través de otro tipo de recursos. Con respecto al fallo en sí mismo, no es el primero, ¿ya? Llama la atención el revuelo porque han habido otros fallos de la Corte pronunciándose también sobre recursos de queja. Quizás acá hay se extiende un poco más en el análisis, ¿ya? Porque los fallos anteriores que revisé, bueno, Hugo hace referencia a algunos, pero uno de los más recientes, el 58.633 del 2024, y que se refiere a un juicio monitorio, pero en simple, no detalla mayores antecedentes, solamente acoge desde el punto de la falta disciplinaria, señalando que se incurre en una falta o un abuso al aplicar el plazo de caducidad de la acción, en el análisis desde la prescripción de la acción de reconocimiento de la relación laboral. Y en eso, con respecto a el plazo de prescripción de la acción de reconocimiento de la relación laboral, la Corte Suprema ya lleva bastante tiempo señalando que el plazo de prescripción de la acción de reconocimiento de la relación laboral es de 2 años. La discusión es qué pasa con los derechos derivados de aquella acción de reconocimiento. Y en este fallo, lo que desarrolla, en el 61.313, precisamente desde la lógica de la prescripción de la acción de reconocimiento de la acción laboral de 2 años, que una vez al no existir la declaración de una relación laboral, no pueden aplicarse aquellas normas referidas a la caducidad que dicen en relación con el término de la relación laboral, porque aún no ha sido declarada esta. ¿Ya? Ese es como el análisis en el cual se basa y el cual desarrolla mucho más este fallo. Y en consecuencia, no pueden aplicarse las normas de 168 ni el 447 referido a la caducidad, porque no ha habido una relación laboral declarada y en consecuencia no se le pueden aplicar dichas normas. Primero debe declararse la relación laboral para luego aplicar aquello, y en esa lógica los plazos. Y aquí hay una discusión que estuve mirando por ahí en términos de la acción. ¿Cuándo, una vez que se declara la relación laboral por un tribunal, empezaría desde allí a correr los plazos para interponer la acción por el despido? Porque el despido igual se produjo, o el término de esa relación laboral se produjo con anterioridad. Me pareció muy extraño revisar en algunos comentarios de abogados
que señalaban que una vez que se declaraba, o sea, una vez teniendo la sentencia de declaración de la existencia de la relación laboral, podía empezar a correr el plazo de caducidad para interponer la acción por el despido. Eso me parece un poco que va mucho más allá de aquello que lo que dice la Corte, ¿ya? Porque la Corte habla de que, interpuesta en conjunto las acciones, no puede soslayar el juez, y esa es la falta que él estima, que se aplique el plazo de caducidad de la acción de despido respecto del reconocimiento de la relación laboral, porque primero debe establecerse aquella y luego proceder a pronunciarse sobre lo que se refiere al despido y a las indemnizaciones que conlleva. Entiendo, por tanto, que debiese interponerse en la misma acción o en la misma demanda el reconocimiento de la relación laboral y, por consiguiente, una vez reconocida esta, la demanda por el despido injustificado y las indemnizaciones que aquello correspondiera. No creo que genere un nuevo plazo para, una vez teniendo la sentencia, resolver que se puede iniciar el despido. De hecho, revisadas las causas en que se ha acogido los recursos de queja, se ha dado curso a las demandas en términos de procedimientos citando audiencia preparatoria, audiencia única de juicio. Ahora, de las causas que revisé, todavía están pendientes las audiencias, porque sería interesante ver cómo resuelve el tribunal acuo, el tribunal de la instancia, cómo resuelve aquellas acciones. ¿Cómo va a resolver cada una de las etapas? Primero en términos de la declaración de la relación laboral, como dice la Corte, para luego resolver aquellas, sobre todo aquellas prestaciones que dicen relación con la declaración de un despido que sea injustificado, improcedente. Por lo tanto, al menos de lo que señala el fallo, hace un análisis en realidad basándose en, bueno, tanto el recurso como el fallo, basan también su fundamentación en el principio indubio propietario, ¿ya? En razón de la mayor protección al trabajador, que eso igual es relevante, y que además señala que aquí hay una... dice que esto es importante porque dice que está relacionado con el principio de la trascendencia, que me llama la atención la forma en que lo desarrolla, por cuanto si se analizan mal o de manera incorrecta los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable, se privan las partes del derecho a un debido proceso a la tutela judicial efectiva. O sea, también aquí hay un argumento que dice relación con el fondo y con no solamente la procesabilidad, sino que el fondo y sentido del derecho del trabajo. O sea, la cuarta sala no solamente está hablando de un tema disciplinario, sancionar a aquellos magistrados que incurrieron en una falta grave al momento de dictar una sentencia y acogiendo un recurso de queja, sino que está resolviendo definitivamente cómo se debe interpretar normas procesales en razón de los principios que rigen al derecho del trabajo. Y ahí claramente lo hace con las normas propias del derecho del trabajo, invocando el principio indubio propietario, incluso, bueno, me parece que no está en la sentencia, pero en el recurso se cita en este sentido, invocando dicho principio, a Américo Pla para poder fundamentar aquello, ¿ya? Y entonces, la duda, pues si bien aquí estamos en contrapunto, yo tengo, si bien creo que la sentencia tiene un análisis lógico desde el punto de vista de derecho al trabajo en términos de la declaración de la relación laboral, que se ha entendido además desde que se pone término para solicitar la declaración, ¿ya?
porque, y eso ya lo ha sostenido varias veces la Corte Suprema, que los trabajadores que tienen una relación laboral encubierta y que solicitan el reconocimiento de ella, no se le puede exigir o declarar prescrita dicha acción mientras esa se esté realizando, ¿ah? Mientras esté en desempeño, por lo que efectivamente existe una realidad del trabajador en términos a que eh, mientras está desempeñando las funciones, no existe la completa libertad de poder ejercer la acción para el reconocimiento de la relación laboral. Y en eso la Corte y la jurisprudencia ha sido ya bastante conteste en esa materia. Y en esa lógica, entonces, nos señala que, bueno, este plazo de 2 años se cuenta desde que habría terminado aquella relación laboral que pretende reconocerse. Lo que sí me parece de repente peligroso son las interpretaciones. Me parece que esta es una construcción lógica, pero me parecen peligrosas algunas interpretaciones en cuanto a la posibilidad de demandar cuestiones que van a caer necesariamente en una caducidad. ¿Ya? Hoy día, quizás esa es otra discusión, existe una proliferación de acciones judiciales sin un mayor sustento, y que, bueno, nos tienen atochados los tribunales como los tienen, pero que además este tipo de fallos que nos pueden dar un análisis doctrinario y procesal, genera en algunos actores, yo estoy revisando sus comentarios de los actores, de hoy, ahora vamos a poder demandar dentro de los 2 años eh, un tema de existencia de relación laboral y despido, y puede cobrar sus indemnizaciones, así lo viene alguno de sus titulares. Y eso me parece peligroso, ¿ya? Creo que desde el análisis jurídico del fallo tiene una relación lógica, ¿ya? Entendiendo la acción de reconocimiento de relación laboral, los plazos de prescripción de la misma. Pero creo que para eso tiene que tener también sentido la acción que se presenta. Esto no es un cambio de las condiciones. ¿Ya? Yo creo que en eso hay que tener como mucho, mucho cuidado. Yo me quedaría en eso por el momento. Muchas gracias, Gwendolyn. Profesor Aranguis, por favor, usted tiene la palabra ahora. Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta actividad. Y quiero decir también que es un honor compartir el panel con tan destacados colegas. Bueno, como se ha señalado, la Corte Suprema en fallos bastante recientes, ¿verdad? Han sido desde finales de 2024 y algunos a principios de este año, ha sostenido que el plazo de la prescripción de la acción de declaración de relación laboral debe extenderse a la acción de despido injustificado, a la nulidad del despido y derechos emanados en general, ¿cierto?, que tengan como fundamento la existencia de la relación laboral. Y con ello, entonces, lo que se está haciendo es prescindir de la aplicación de todas aquellas normas que establecen plazos de caducidad de determinadas acciones o plazos de prescripción que sean inferiores a 2 años. Y sobre este tema, yo me quiero referir al fondo de la doctrina aplicada y también a la oportunidad en que estimo que tendría que pronunciarse el tribunal al momento de determinar si ha operado o no la caducidad. Bueno, en mi apreciación, yo la verdad es que no comparto el criterio reciente de la Corte Suprema por varias razones. A mi juicio, atenta contra texto expreso de la ley, atenta contra la certeza jurídica y atenta contra el principio de igualdad. Atenta contra el texto expreso de la ley porque tenemos que tener en cuenta que la existencia de la relación laboral es el presupuesto fáctico, ¿cierto?, que permite ejercer otras acciones o derechos laborales. Por tanto, toda demanda laboral va a partir de la base que existe una relación laboral entre las partes. Puede ser que exista duda sobre si la relación es o no laboral,
Y lo que suele ocurrir en estos casos es que conjuntamente con las acciones judiciales que requiere ejercerse, se va a solicitar también al juez con competencia en lo laboral que declare la relación como laboral. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico, todas las acciones laborales tienen distintas limitaciones en relación al plazo para ejercerlas. Y estas limitaciones van o por el lado de la caducidad o de la prescripción. Y si se ejercen varias acciones en un juicio, es posible, y así lo vemos habitualmente, que nos encontremos con algunas acciones que pueden estar caducadas, hay otras acciones que pueden estar prescritas y hay otras acciones que van a estar vigentes. ¿Ya? O sea, podemos encontrar distintas acciones y estas se pueden encontrar bajo distintas condiciones en cuanto a su exigibilidad. Y esta mixtura, ¿cierto?, que existe en cuanto a las limitaciones para ejercer o no acciones judiciales, refleja que el legislador tiene una clara intención de diferenciar el ejercicio de ciertos derechos sobre otros. Por ejemplo, cuando hablamos de cobro de compensación por feriado o cobro de remuneraciones, el legislador estableció que estos derechos prescriben en 2 años desde que se hicieron exigibles. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho que está legalmente establecido. Y tratándose de prescripción, entonces también requiere que haya una alegación por parte de quien es demandado, es decir, por parte del empleador, porque si no, se entiende que se renuncia también a la prescripción y esos derechos pueden ser exigibles. En el caso de la acción de despido injustificado, es distinto. Ahí no opera prescripción, sino que opera la caducidad. Y que implica que el derecho a ejercer la acción de despido injustificado puede efectuarse únicamente dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la separación. Sabemos que hay ciertos presupuestos que implican la suspensión de este plazo, pero no me voy a referir a ello por lo acotado del tema. Pero bien, sabemos entonces que existe este plazo de caducidad. Y luego de transcurrido ese plazo, se extingue el derecho a ejercer la acción. Y para que se extinga ese derecho, no requiere que sea alegado, ¿ya? Sino que el tribunal de oficio puede señalarlo, como ocurrió en el caso que da, en definitiva, origen a la sentencia de queja que estamos analizando. Ahora, en cuanto a la acción declarativa de relación laboral, tenemos que decir que aquí no hay un plazo o no hay una regulación especial establecida en el Código del Trabajo, ¿verdad? Es una acción más bien genérica, en la cual se solicita que el tribunal declare o califique, más bien dicho, la relación entre las partes. Y la jurisprudencia se ha unificado en el sentido de que el plazo para ejercerla es de 2 años que se computan desde el término del vínculo laboral. Sobre ese tema, entonces, no tendríamos una discusión, entiendo yo, aquí en el panel. Ahora, ¿por qué se establece este plazo? ¿Por qué es el plazo de 2 años? Bueno, a mi juicio, a mi entender, esto es porque los derechos laborales prescriben, o el plazo mayor de prescripción de los derechos laborales es de 2 años, a contar de la fecha en que se hicieron exigibles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo. Por lo tanto, se ha establecido este plazo mayor de prescripción que tenemos para reclamar o para ejercer este derecho a que se declare la relación como laboral y así también queden a salvo, ¿cierto?, los otros derechos que se pueden ejercer. Entonces, nuevamente aquí notamos esta clara intención del legislador por diferenciar entre caducidad y prescripción, teniendo cada una de estas instituciones distintos efectos, distintos plazos, e incluso, como señalé, el plazo de prescripción va a variar dependiendo de qué derecho se trate. En algunos casos puede ser de 2 años, en otros casos puede ser de 6 meses. Entonces, siendo así, no procede que se confundan o se modifiquen los efectos de estas dos instituciones, ni aun a pretexto de encontrarse discutida la relación laboral, porque se estaría atentando contra el texto expreso de las normas que establecen estas instituciones. Ahora, la Corte Suprema sostiene su fallo en la aplicación del principio prooperario, entendiendo que debe primar la interpretación jurídica más favorable al trabajador. Pero es que en este caso no se observa que existan distintas interpretaciones sobre las normas. Lo que se observa es que el legislador es claro al regular
de distintas formas las instituciones de caducidad y de prescripción, dependiendo del derecho o la acción que se trate. Por lo tanto, no hay una razón jurídica para excluir o alterar la aplicación de estas instituciones, aun cuando durante el juicio se discuta la existencia de una relación laboral. En segundo lugar, como me referí, el pronunciamiento de la Corte atenta también contra la certeza jurídica. Bueno, la caducidad y la prescripción son instituciones procesales precisamente destinadas a proveer a los ciudadanos, ¿cierto? A quienes estamos regulados por la normativa laboral, de certeza y de seguridad jurídica, evitando que se mantenga un estado de incertidumbre en torno a si es posible que se impugne un despido o el cobro de determinadas prestaciones, etcétera. Entonces, modificar las condiciones para la aplicación de estas instituciones, para la aplicación de la caducidad de la prescripción, implica dejar en un estado de incertidumbre a todos quienes litigamos. Basta con ejercer la acción de declaración de relación laboral para que no aplique la institución de caducidad en la forma prevista por la ley. ¿Qué pasa si el empleador señala que la relación laboral no está discutida, ya que es consensual? ¿Qué pasa si el empleador no contesta la demanda? ¿Qué pasa si no ejerce la acción declarativa de relación laboral el trabajador, pero luego sí se discute por quién resulta demandado? Bueno, estas preguntas que surgen, ¿verdad?, son claros ejemplos de la poca certeza que tenemos hoy en día con este tipo de fallos en relación a cómo es que se va a aplicar la normativa, en relación a cómo actuar, cómo enfrentamos los procesos judiciales. Y a ello también debemos agregar, por supuesto, y no menos importante, que se extiende ostensiblemente el plazo en el cual quienes contrataron la prestación de servicios podrían ser demandados. Y yo también me tocó ver, igual que a ti, Gwendolyn, muchos anuncios en el sentido de que hay una nueva oportunidad, ¿cierto? Podemos ejercer el negocio de una forma más amplia. Pero no hay que olvidar que el derecho del trabajo no tenemos que verlo como un negocio. Tenemos que verlo también desde el punto de vista no solo de los derechos del trabajador, sino también de cuidar el trabajo, de cuidar las fuentes laborales. Y con estos fallos que en el fondo implican que se afecta la seguridad jurídica, yo siento también que de alguna manera estamos afectando la estabilidad del empleo a nivel general, porque en definitiva los empleadores ya cuentan cada vez con menos herramientas que puedan darle certeza respecto a cómo tienen que actuar o respecto a cuáles son las posibilidades, cómo van a plantearse, cómo van a planificar, si es que en definitiva no saben hasta qué punto podrían ser demandados. No es lo mismo saber que después de 60 días yo ya tengo la certeza que un despido no va a ser discutido, a tener que esperar 2 años para ver si es que se va a demandar o no algo en relación a una posible relación de naturaleza laboral. Y en tercer lugar, como señalé también, atentaría contra el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador se encuentra en esta situación, ¿cierto?, de que se discute la naturaleza de la relación laboral, desde que es desvinculado o despedido, a su parecer, se encuentra en la misma posición jurídica para demandar que un trabajador que tiene un contrato de trabajo que está reconocido. Tenemos que tener en consideración que la declaración de despido injustificado, la nulidad del despido, el cobro de prestaciones pueden ejercerse y deben ejercerse de forma conjunta con la acción de relación laboral. Y así es como se ha hecho hasta ahora. O sea, toda la jurisprudencia que tenemos hacia atrás, así es como ha resuelto estos casos. Ya que en definitiva se interponen todas las acciones en un mismo escrito y ahí se determina si es que la relación es laboral y se determina si es que proceden o no las restantes acciones deducidas. Por lo tanto, esto no es que sea algo nuevo, no es que el trabajador tenga que esperar que se declare la relación laboral para poder demandar o para poder ejercer otros derechos, y por eso es que digo que se encuentra en la misma situación que aquel respecto al cual tiene una relación que no está discutida. ¿Ya? También incluso puede ejercer el derecho a reclamar administrativamente ante la Dirección del Trabajo. Es decir,
no hay duda, a mi juicio, de que está en la misma posición. Esto una vez que la relación ya terminó, ¿cierto? Y que se siente en total libertad de poder demandar. Por lo tanto, si se encuentran en la misma situación, no se justifica que exista un trato distinto y evidentemente más beneficioso a estos trabajadores respecto de otros trabajadores que tengan su relación laboral ya reconocida. Y también cabe señalar que el razonamiento contenido en la reciente doctrina de la Corte establece que la acción de despido injustificado, así como las restantes acciones que tienen como presupuesto la declaración de la relación laboral, quedan supeditadas en los aspectos sustantivos y adjetivos, incluido el plazo para su interposición, a la acción de declaración de relación laboral, porque no podría existir independiente de aquella. Y aquí también se denota, ¿cierto?, una vulneración a la igualdad, porque resulta que desde el punto de vista del trabajador no se van a aplicar los plazos o no se consideran los plazos mientras que no esté declarada la relación laboral, pero desde el punto de vista del empleador sí que se aplican todos, ¿verdad? Porque no es que por ejemplo, ahora que se declare la relación laboral, pueda surgir recién el plazo para que el empleador pueda cumplir, por ejemplo, digo, con las formalidades del despido. No, todos esos plazos se consideran que tuvieron que cumplirse en el momento del despido, aun cuando no había esta certeza respecto al tipo de declaración que se trataba. Entonces no puede aplicarse la normativa sustantiva y adjetiva para uno de los involucrados y no para el otro, como pretende la Corte. Bueno, y con ello termino el punto en relación al ámbito, al fondo, digamos, de esta discusión, y ahora me quiero referir al momento en el cual tendría que pronunciarse el tribunal respecto a la caducidad. Porque en realidad existe la duda también si es que la caducidad puede ser declarada antes de resolver la acción declarativa de relación laboral. Incluso cuando la persona cuando el colega que recurre de queja en este caso, claro, pide por una parte que se deje sin efecto la resolución que declaró la caducidad, pero en subsidio pide que se deje sin efecto y que se resuelva en definitiva. Bueno, yo la verdad es que creo que se resuelva en definitiva o se resuelva aún antes de que se pronuncie sobre la acción de declaración laboral, no tiene ninguna incidencia, porque en definitiva no va a tener ninguna influencia sustancial en lo que se decida finalmente, ¿ya? Porque en definitiva, si se estima que el plazo de caducidad se ha cumplido y eso se desprende, ¿cierto?, de los propios antecedentes que la parte demandante expone en su libelo, yo creo que no hay razón para tener que esperar hasta dictar la sentencia definitiva para poder declararlo y tener un juicio, una tramitación completamente inoficiosa, porque sabemos que si se declara la relación laboral, tendría que eventualmente acogerse la caducidad, y si no se declara la relación laboral, no tampoco se acogería a la acción de despido injustificado. Entonces el resultado siempre va a ser el mismo. Y sostener que tuviese que resolverse con posterioridad, lo único que contribuiría, a mi juicio, es a sobrecargar el sistema judicial de forma inoficiosa, cuando la idea precisamente de poder resolver estas excepciones en un principio al proveer la demanda o incluso en la audiencia preparatoria, es ir despejando la discusión y que el proceso sea mucho más fluido, ¿cierto? Y también ayuda a que las partes puedan llegar a acuerdo, etc. Entonces, ya para ir cerrando, como conclusión en cuanto a mi postura, quiero señalar que aun cuando se discuta el carácter de laboral de la relación jurídica, ello no implica que debe prescindirse de la aplicación de la caducidad de la acción de despido injustificado, indebido o improcedente, debiendo computarse en consecuencia el plazo de 60 días hábiles desde la separación del servicio conforme lo establece la norma. Y de operar la caducidad, esta puede ser resuelta por el juez al momento de proveer la demanda, si es que cuenta con los antecedentes suficientes,
debiendo continuar conociendo únicamente de las restantes acciones al momento de dictar sentencia definitiva. ¿Ya? Y con ello termino mi intervención. Muchas gracias, Roxana. Impecable también, al igual que Gwendolyn, las intervenciones. Yo me gustaría que acá fuésemos rápidamente tratando de aclarar algunas dudas que se han presentado tanto en el chat como de lo que yo he podido escuchar. Primero, ¿encuentran ustedes que es relevante la integración de la sala para efectos de cómo se resolvió esto? O sea, no es lo mismo que esté la ministra Jessica González la mayoría de estas resoluciones, que no esté la ministra Lorena Stelzic, porque el año pasado, recordemos, hay jurisprudencia también que hicieron referencia a ustedes, donde se determina el alcance prácticamente lo contrario, ¿ah? Con otra integración, primer gran problema. Segundo, a propósito de lo que decía Roxana, o sea, no cuesta nada, por lo tanto, en uso de las facultades oficiosas que nosotros también, a propósito de la saturación que existe en tribunales, estamos de menos de parte del primer filtro, el control de admisibilidad que hace el tribunal. Bueno, en este caso se hizo. En este caso en particular, el tribunal declaró la caducidad inmediatamente, ¿ya? Una de las cuestiones que normalmente yo he escuchado se le critica a la instancia es precisamente dejar pasar todo, ¿ah? Dejar pasar todo, que en este caso siendo este uso, lo único que hizo fue desalentar de alguna manera. En este caso tampoco tanto, ¿ah? La demanda se interpuso, se resolvió a finales de noviembre del año pasado y ya en este instante ya está notificada de vuelta, ¿ah? El mismo tribunal. No sé, yo la misma suerte, yo pude revisar esos roles que ustedes mismas se refirieron, en algunos casos hasta se retiró la demanda, ¿ah? O ya los empleadores ya no habían sido logrados ser notificados, pues habían arrancado según su suerte, pues, ¿ah? Entonces, claro, también hay un tema de oportunidad, ¿ah? Que juegue en contra de quien eventualmente puede, así al tenor de lo que hizo Roxana. En ese evento, solo en ese evento, decláreme la injustificación al despido del cual yo fui objeto. Ahí el tribunal no podría eventualmente tener ese choque, al parecer, de lo que tú dices, Roxana. Y respecto a lo que dije, bueno, qué duda acá a estas alturas. Ajá, al menos yo he sido muy crítico siempre de la aplicación del principio preoperario para este tipo de cuestiones. ¿Ah? Creo que no hay ningún motivo para estas alturas echarle la culpa. ¿Ah? Yo creo que hay fundamentos de hecho suficientes que el derecho procesal laboral, sobre todo, contiene, ¿ah? Las instituciones jurídicas. Citar acá el principio preoperario me parece hasta inoportuno. Por eso también creo que hay temas de efectos de integración. Les doy la palabra. A ver, mira, con respecto a la integración, yo no sé si hay una diferencia muy grande, Hugo. Estaba revisando una de las más cercanas sentencias que resuelve lo mismo, de menor argumentación nomás, es del 9 de enero de 2025 y estaba la ministra Chevesi, Andrea Muñoz, Jessica González, Fabiola Latrop y Irene Rojas. El cambio acá estaría, y en esta otra sentencia se agrega la ministra Mireya López y el abogado integrante Álvaro Vidal. Entonces, el cambio a lo mejor no es tan grande quizás en la integración, ¿ya? Ha concurrido la ministra Chevesix también en esta tesis. Ahora, con respecto a, mira, yo la verdad es que si bien, y en estos contrapuntos uno a veces no está completamente ajustada al contrapunto que le toca, ¿ah? Pero sí, yo rescato varias cosas de la sentencia. Me parece, sí, un poco lo que, y comparto lo que dice Roxana en términos de la certeza. ¿Ya? Yo creo que ese
no solamente en esta área, tenemos varias áreas que nuestra Corte Suprema cada vez nos da menos certeza. El problema grande es la certeza, o sea, cuáles son los plazos claros que tenemos para interponer la acción o cuándo yo voy a saber ya que me van a interponer una acción, o el costo que también esto genera. Sin embargo, aquí estamos hablando de situaciones en que la, de, la, la discusión sobre la acción dice relación con la determinación de la existencia de una relación laboral. O sea, en la tesis de quien demanda una relación laboral que cumple todos los requisitos para hacerla, pero que no fue formalizada. Y lo mismo ocurrió desde el punto de vista del falso honorario, como se ha denominado en los funcionarios públicos, donde también podríamos decir que se atenta contra el principio de igualdad porque el funcionario público que sí ha sido formalizado no tiene derecho a indemnización por años de servicio, no tiene ninguna de estas prerrogativas que aquel que no fue contratado de la forma establecida por el estatuto administrativo termina siendo una relación laboral como así lo ha sostenido nuestra Corte. Entonces, podríamos decir muchas situaciones en que, claro, no se da la situación, pero yo creo que, ¿por qué no se da? Y aquí voy a ir a un tema un poco más de fondo. Es porque la relación laboral requiere ser formalizada, y una relación consensual requiere ser formalizada. Y estamos en esta situación precisamente en aquellas situaciones en que existe una relación laboral real, pero que no ha sido formalizada. Entonces, aquella práctica de no tratar aquello que es laboral como si fuese laboral, nos lleva a que sea finalmente la jurisprudencia quien le dé ese manto de protección laboral a aquellas situaciones que han tratado de escapar del derecho del trabajo. A lo mejor, y yo creo que no es la mejor fórmula, esto debiese resolverse por otra vía, principalmente por la legislación, eh, pero ha sido la vía de tratar de encauzar en el derecho de trabajo aquellas situaciones que se tratan de escapar de la regulación laboral. Fantástico. Doña Roxana. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a lo primero que planteaste, Hugo, en relación a la relevancia y la integración de la sala, yo creo que, claro, si analizamos los últimos fallos, a lo mejor uno ve que hay una integración que es distinta, pero que la resolución es igual. Pero no podemos olvidar que en realidad este criterio es bastante reciente. O sea, este criterio, yo diría, no recuerdo si fue octubre, quizás noviembre de 2024, cuando salió la primera sentencia, y de ahí tenemos un par más a la fecha. Pero durante muchos años anteriormente sí se acogían las excepciones de, por ejemplo, de prescripción o de caducidad, aun cuando se tratara de causas en las que se discutía la existencia de una relación laboral. Por lo tanto, yo creo que sí depende de la interacción de la sala, bueno, y también de los criterios que van variando, ¿cierto?, entre quienes integran una sala en particular. Y esto me parece peligroso. O sea, ese es el problema, que en el fondo no podemos depender de cuál es el criterio que tenga la Corte para efectos de determinar cómo vamos a resolver un conflicto jurídico. Y claro, la certeza jurídica aquí, que estamos todos más o menos de acuerdo, entiendo, en que se ve afectada, sabes que es algo no menor, que la certeza jurídica es el pilar de los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Es un principio que no podemos aminorar, que por el contrario, o sea, debería ser lo primero, porque es por eso que necesitamos un Estado de Derecho, para que todos tengamos certeza jurídica respecto a cómo se resuelven los temas. Y lo que a mí me parece especialmente grave, como dije, es que tenemos una legislación. No es aquí que haya un vacío legal. Hay una legislación, y es una legislación que en el fondo no se está respetando, se está soslayando, y ninguno de los argumentos que yo veo en la sentencia son
argumentos tan profundos o que digamos que estén revestidos de una juridicidad que uno puede decir, mire, aquí encuentro bastantes argumentos para sostener que se aplica una norma y no la otra, o para sostener que no tengo que aplicar la norma de la caducidad. Uno la verdad es que no los ve, es más que nada como casi que de buscar una suerte de justicia y que a mi juicio no se está empleando adecuadamente. Ahora, en relación a lo que se mencionó de los falsos honorarios, por ejemplo, etcétera, claro, es efectivo que los tribunales de justicia han tendido a otorgar una respuesta, ¿cierto?, ante este tipo de situaciones, eh, pero la verdad es que también teníamos desde hace ya un tiempo unos criterios que se habían ido asentando. O sea, en el año 2014 empezó a variar bastante la jurisprudencia, especialmente en lo que dice relación con los contratados honorarios por el Estado, y hubo bastantes doctrinas, ¿cierto?, que fueron ahí pasando, digamos, de repente de un extremo al otro. En el caso de la nulidad del despido, si se aplicaba o no, de las cotizaciones, etcétera. Pero hoy en día me atrevería a decir que ya se ha logrado un consenso, o sea, que ya hay una solución jurídica que intenta compatibilizar de la mejor forma la normativa laboral con la normativa administrativa aplicable. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con un fallo como este que nos hace desconfiar y lo que nos hace retroceder y decir, chuta, de nuevo no sabemos en qué terreno estamos. ¿Ya? Porque imagínense, o sea, ¿qué significa esto? Que en 2 años más una persona que se ha sido desvinculada puede ir y demandar ejercer todas las acciones. Entonces, si es que es tan necesario que exista este plazo de 2 años para entender si un despido es o no justificado, el legislador habría establecido ese plazo de prescripción, un plazo único, y no habría hecho una diferencia como lo hace. Por lo tanto, si el legislador ha señalado que hay que distinguir, no me parece a mí correcto que la Corte no lo haga. Y otro punto que tú señalaste, y también para ir cerrando, Hugo, es en relación a este filtro que hacen los tribunales y que es muy deseable que lo hagan, precisamente para ir descongestionando la tramitación de los procesos judiciales. Claro, en este caso se hizo el filtro. Resulta que tenemos este resultado. Entonces, yo no sé, y me ha tocado también de repente en casos en que los jueces prefieren, aún teniendo los antecedentes, no resolver en la audiencia preparatoria o incluso no resolver cuando proveen la demanda precisamente para evitar que se ejerzan estos recursos que pueden terminar incluso en quejas ante la Corte Suprema, y es mejor que siga todo el proceso y que se resuelva todo en sentencia definitiva y que si hay un recurso se tramite todo de una vez. Y eso obviamente poco contribuye a la descongestión de nuestros tribunales, así que claro, encuentro que es un incentivo un poco peligroso también. Muchas gracias, Roxana. Y en mérito estrictamente del tiempo, yo les quiero agradecer, sé que quedaron muchas dudas. Yo la verdad que he visto que hay varias consultas en el chat, pero en razón del tiempo, yo les quiero agradecer a Gwendolyn y a Roxana su intervención, la verdad que bastante clara y con muchos desafíos que nos proponen a todos aquellos interesados en ir viendo cómo se comporta este gran vehículo llamado Libro Quinto, sobre todo en esta materia tan importante que trasciende la seguridad jurídica. ¿Ah? Sin más, le agradezco nuevamente al DEM de la Universidad Católica, nuevamente, todas nuestras loas, y le dejo la palabra para el segundo panel. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo, muchas gracias, profesora Gwendolyn, muchas gracias, profesora Roxana, por esta exposición en el primer panel de esta tarde. Bueno, y como decía el profesor Hugo, lamentamos mucho el tema de los tiempos. A nosotros nos encantaría estar respondiendo todas las preguntas, pero lamentablemente los tiempos son acotados y tenemos una segunda sentencia que vamos a ver esta tarde, la cual trata sobre un despido de un trabajador bajo los efectos del alcohol. Esta es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en este panel estará moderando la profesora Romina Ursúa, quien es profesora de Derecho UC y miembro del comité editorial de nuestros cuadernos de última jurisprudencia laboral. Y como expositores tendremos a
Como expositores tendremos a el profesor Álvaro Domínguez, quien es abogado y profesor de la Universidad de Concepción, y la profesora Rocío García la Pastora, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenidos, profesores. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, le doy un saludo a todos los presentes y el agradecimiento nuevamente a todos los quienes participan de esta revista, que como dijo Rodrigo al inicio, es un grupo humano que ya lleva muchos años trabajando y que ejecuta un trabajo colaborativo que es muy bonito y que claramente es una herramienta muy útil para la comunidad. Dicho esto, en este segundo panel, tal como señaló Joaquín, analizaremos la sentencia pronunciada el pasado 3 de febrero de 2025 por la Corte de Apelaciones de Santiago. Doy al tiro el rol para los que están ahí participando activamente en el chat, que es la sentencia rol 343-2024, y la materia sobre despido del trabajador bajo los efectos del alcohol. ¿Ya? Muy en síntesis, para aquellos que no hayan tenido acceso a la sentencia, la causa objeto de análisis dice relación con el despido de un trabajador que prestaba servicio en la industria de la minería, que esto es un dato relevante, el cual fue despedido en virtud de las causales contenidas en los numerales 5 y 7 del artículo 160, toda vez que tras haberle practicado un examen de alcoholemia aleatorio, el trabajador arrojó un resultado no negativo. Entonces el sentenciador acuo concluyó que el despido no estaba justificado, ¿ya? Luego, el empleador recurre de nulidad por la causal del artículo 478, letra C del Código del Trabajo, esto es errónea calificación jurídica de lo hecho, argumentando que el razonamiento del juzgador es errado, ya que independiente si el demandante estaba o no en una oficina, en un edificio, el solo hecho de prestar servicios en una faena minera requiere de la mayor atención posible, lo que se dificulta si el trabajador está bajo los efectos del alcohol, ¿ya? La Corte, por su parte, analiza ambas causales de término para ver si la calificación jurídica de los hechos asentados está correcta o no, y señala respecto de la causal del 160 número 5, que comparte el fundamento de las sentencias, pues no basta constatar una conducta potencialmente riesgosa, sino que es esencial que la parte empleadora acredite tanto la gravedad del riesgo como el nexo causal entre la conducta y la afectación de los bienes jurídicos protegidos por la causal. Y en segundo lugar, sobre la causal del 160 número 7, indica que se desestima esta nulidad interpuesta por cuanto la recurrente no sustenta su cuestionamiento al juicio de valor efectuado por el tribunal, es decir, referido a la gravedad de la conducta, sino que simplemente propugna que se trataría de una infracción objetiva recogida por la ley, toda vez que existe una norma en el reglamento de seguridad minera que prohíbe estar bajo los efectos del alcohol, y por el mero incumplimiento, a juicio del empleador, se incurriría o se subsumiría a la causal del 160 número 7. Entonces, en virtud de estos argumentos, la Corte rechaza el recurso de nulidad interpuesto. Bueno, para abordar los distintos puntos de vista con los que se puede resolver esta problemática, nos acompañan, tal como dijo Joaquín, en este panel los profesores Rocío García de la Pastora y Álvaro Domínguez. No sé quién quiere partir. Rocío, Álvaro. 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 Dale. No hay problema, así que... Bueno, hola a todos. ¿Se escucha, no? Sí. Bien, hola a todos, hola a todas. Quisiera comenzar dando las gracias por la invitación de parte de la Universidad Católica y sobre todo a las revistas, al Departamento de Derecho Laboral, a todas las personas que integran y hacen este enorme esfuerzo para la revista Contrapunto de Última Jurisprudencia Laboral. Hay un equipo detrás y creo que siempre eso hay que reconocerlo. Eh, Así que muchas gracias por convocarnos una vez más a discutir, a acceder a su publicación, al trabajo colectivo que llevan en materia laboral y por ir construyendo comunidad, ¿no?
y especialmente a Rodrigo Azócar, que forma parte y ha estado muy encima de esta iniciativa. Así que gracias a todos y todas por convocarnos nuevamente. Si me dan un segundo, tengo que cerrar la puerta y comenzamos. Estoy en la pieza de Dominguito. Bueno, varias cosas, la verdad, es un tema sumamente interesante, es un tema que está dentro de mi línea de investigación, así que siempre me encanta cuando me invitan a comentar estos temas relacionados al despido, una institución que creo que es sumamente dinámica, nos invita siempre a discutir desde cuestiones muy profundas sobre teoría de derecho al trabajo, sobre los intereses que hay en permanente tensión en la relación antagónica entre capital y trabajo, las técnicas regulatorias, desde un punto de vista práctico, ¿no? Que nos importa quienes ejercemos la profesión en tribunales, eh, los distintos vaivenes que se van dando y cada vez cómo van resucitando antiguas discusiones, ¿no? Y lo que antes era minoría se vuelve mayoría y así. Así que creo que es una institución de suma relevancia de cualquier punto de vista, si se quiere. Así que siempre encantado de compartir sobre esto. Y especialmente creo que es importante el tema, ¿no? Se está viendo en la proyección, ¿o no? ¿Sí? ¿Romina? Sí, gracias. Es sumamente importante la reflexión y también compleja, porque cuando hablamos de alcohol y trabajo, incluso si se quiere de alcohol y drogas, ¿no? Siempre creo que se debe hacer desde fuera y dentro de la técnica normativa. Esto porque cuando vamos a hablar de esta materia, nos vamos a referir a cuestiones que están vinculadas desde un primer punto de vista, ¿no? Al conflicto de lo que hay detrás de las relaciones de trabajo. Disciplinamiento productivo y eventualmente la extensión de los poderes empresariales a el ámbito extralaboral, ¿no? No es una cuestión menor, ya que desde ahí es que se construye la historia del derecho del trabajo. Y particularmente la finalidad misma de nuestra disciplina, que no es otra, creo yo, que es civilizar el poder empresarial. Y especialmente en materia de estabilidad en el empleo y despido, formalizar, reglamentar, causalizar los actos de autotutela que significan finalmente el despido. Y también dentro de esa misma línea, dentro de esa misma discusión, vamos a caer necesariamente a partir de la idea de la moralización y la temperancia, esta construcción histórica, si se quiere, y que tiene que ver con el consumo de alcohol y el trabajo del obrero, del buen obrero, ¿no? Y por lo mismo también hay consideraciones morales y éticas que van a permear las lógicas y dinámicas disciplinas, ¿no? Y por otro lado, también refleja esta discusión el problema de la autonomía, de la resistencia y la no dominación frente a los poderes empresariales a propósito de conductas que pueden ser extralaborales, ¿no? Y por último, que creo que es la vertiente más contemporánea, que estudia, razona, construye técnicas regulatorias, criterios interpretativos a partir de la idea de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Y todas estas se van a confluir en esta discusión. Hay bastante bibliografía desde la sociología y de la historiografía, ¿no? Recomiendo ahí un par de buenas lecturas, especialmente creo que la persona que lo ha tratado de mejor forma ha sido Juan Carlos Yáñez, un historiador chileno, que habla precisamente de la idea de la legislación social y la organización productiva a propósito de la jornada de trabajo y eventualmente los efectos que se producen por el consumo de alcohol históricamente. Y el clásico Thompson, ¿no? Tradición revuelta y conciencia de clase a propósito de los tiempos, disciplina de trabajo y capitalismo industrial. Creo que esto va a ser relevante a partir de lo que viene después, ¿no? A propósito de discutir sobre el pronunciamiento que tuvo la Corte de Apelaciones de Santiago. Y dentro de eso, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de la razón y los ejes regulatorios de los mecanismos disciplinarios en materia laboral. A propósito de alcohol y drogas, me voy a extender a drogas, ¿no? Puesto que en principio, si uno observa modelos comparados, la técnica regulatoria está asociada a sancionar la efectividad de que la prestación de trabajo sea realizada bajo los efectos del alcohol o droga. De ahí es que es importante este límite de qué es lo que es sancionable o no a propósito de conductas laborales y extralaborales. Y dentro de esa misma línea, ya sea si es que analizamos la técnica regulatoria desde el punto de vista legal, la ley resuelve y causaliza el despido, o incluso desde la autonomía colectiva,
cuando son las organizaciones sindicales conjuntamente con las organizaciones patronales las que definen la vía disciplinaria y qué comportamientos son o no punibles dentro de la lógica del consumo de alcohol y drogas, es que se han estructurado bajo la idea de habitualidad, reiteración, reincidencia, ¿no? Y la repercusión negativa en el trabajo. Afectación cierta de bienes jurídicos que se pretenden cautelar. Esa ha sido la lógica regulatoria, ¿no? Y también por lo mismo jurisprudencial. Hay ejemplos de todos lados. Costa Rica, Colombia, Uruguay, España, ¿no? Desde el punto de vista ahora más de la autonomía sindical, Alemania, Italia, Francia, también por el modelo mixto que tiene de causalidad España, ¿no? Y ese es el factor o elemento común en la definición de la técnica regulatoria por la vía de la autonomía colectiva, por la vía legal y también la interpretación jurisprudencial que se da para resolver estos conflictos. El problema que nosotros tenemos es que en Chile hay una ausencia regulatoria específica de un cauce disciplinario que expresamente se pronuncia a propósito del consumo de alcohol. Existen algunas reglas prohibitivas, de hecho se habla en el fallo a propósito de determinadas actividades riesgosas como es la minería, a partir de una prohibición, no así de la técnica sancionatoria, de la justa causa o definición de una sanción conservativa o extintiva, ¿no? Y lo que tenemos en Chile es que históricamente, por eso importa estos estudios de Yáñez que les comentaba recién, que cuando parte la discusión y el nacimiento del derecho al trabajo de las primeras leyes sociales, esta cuestión quedó entregada desde el punto de vista incluso si lo vemos hasta comparadamente con el desarrollo del capitalismo preindustrial y luego industrial, a la regulación privada a través de los reglamentos internos, ¿no? Los reglamentos privados de trabajo. Y que encuentro un correlato hoy específicamente en el Decreto Supremo 44. Y el encauzamiento que se ha dado dentro de esta lógica ha sido la de la sanción conservativa, ¿no? Y desde el punto de vista de la forma disciplinaria extintiva, en Chile, curiosamente, ¿no? La única norma que hace, a lo menos en su génesis, es cosa de ver la historia de la ley y la doctrina de la época, ha sido ausencia, el 160 número 3, el faltar los lunes al trabajo, ¿no? El sal lunes, que no es una invención chilena, sino que es común a distintas sociedades del trabajo. Y aparece expresamente, a lo menos en su génesis, ¿no? Como la forma disciplinaria que ha asumido nuestro ordenamiento jurídico. Pero más allá de eso no hay nada. Y ahí está el problema. ¿Cómo vamos a razonar y cómo vamos a resolver eventualmente este conflicto? A propósito de los efectos del alcohol en una persona al momento de prestar servicio o no, o si se quiere el consumo, ¿no? Y vamos al fallo. El fallo razona sobre dos causales, como bien lo comentó Romina, el 160 número 5 y el 160 número 7. Quizás el que tiene mayor problematización va a ser el 160 número 5, ¿no? Acciones, omisiones o imprudencias temerarias que afectan la seguridad o el funcionamiento del establecimiento, la seguridad de la actividad de los trabajadores y la salud. Y acá la primera discusión, y es la que se hace cargo el fallo, es el problema de la afectación. ¿Es un ilícito laboral de resultado o de mera actividad? La norma exige un perjuicio, un daño, un resultado al final del día, ¿no? Para hacer procedente esta causal, o bien basta con la ejecución de una conducta que va a poner en peligro los bienes protegidos, ¿no? O sea, un ilícito de mera actividad, lesividad por peligrosidad. Y aquí existe divergencia jurisprudencial. Podemos encontrar, ahí están citados algunos fallos de referencia, ¿no? Que van en uno u otro sentido, y también existe divergencia doctrinaria a propósito de cómo entender el alcance de esta causal. Por lo mismo, no es un tema pacífico, ¿no? Y veamos que resolvió el fallo. Ahí creo que hay un abogado ahí, Antofagasta, que tiene el micrófono abierto, ¿no? Pareciera ser. Ya. Y esto fue lo que resolvió la Corte de Apelaciones, ¿no? En el 343-2024. Y curiosamente este fallo lo que hace es que razona sobre, importante destacar, sobre la tesis amplia, y no la tesis restrictiva que entiende este ilícito como de resultado, sino que lo hace como un ilícito de mera actividad. Ese es el razonamiento, o sea, si se quiere desde el punto de vista, tratando de plantear tesis y contratesis, ¿no? La tesis que sería mucho más drástica en términos disciplinarios, puesto que entiende que el ilícito se satisface simplemente por ejecutar o realizar la conducta, ¿no? Pero, y lo que entiende o razona es que lo sancionado es lo riesgoso de la actividad.
esa es la tesis que asume, independientemente del resultado que finalmente acoge. Independientemente de qué es lo que crea yo, cuál es la corriente doctrinaria, causal, la definición o no que sea la correcta, que de ya avanzo que para mí es un ilícito de resultado, pero asumiendo esta tesis, que es la que razona el fallo, como un ilícito de mera actividad, ¿no? Creo que hace un correcto razonamiento. Porque en general cuando desarrollamos o se desarrolla esta idea de ilícitos que van a sancionar lesividad por peligrosidad, ¿no? El parámetro sancionatorio razonable es entender que estamos frente a un riesgo, pero este riesgo debe ser real, no hipotético, y que efectivamente pueda producir, ¿no? Una afectación a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento o a la seguridad o la actividad de los trabajadores o su salud, ¿no? Las normas siempre hablan de que afecten y no que puedan afectar. Y esta diferencia no es simplemente semántica. ¿Por qué? Porque conlleva, como lo sostiene dentro de esta tesis, correctamente el fallo, que es ponderar la gravedad del riesgo, ¿no? Entonces, el esquema sobre el cual teórica o abstractamente razona, si bien no lo comparto, ¿no? Lo hace, creo, dentro del margen más razonable que puede asumir esta tesis, ¿no? Más aún si tenemos en cuenta la razón regulatoria que se ha dado en otros ordenamientos jurídicos para entender cuál es el cauce disciplinario adecuado frente al consumo de alcohol y eventualmente cuando se produce la prestación de servicios bajo los efectos de la misma, ¿no? Y acá el fallo razona y nos conlleva o nos lleva a un segundo nivel de discusión, ¿no? Que pasa un poco colado, la verdad. Y tiene que ver con la formalización del despido, ¿no? Veamos lo que dice el fallo. El fallo habla de que no se explica cómo la ejecución deficiente de esas labores puede poner en riesgo a alguien o la faena en sí. No se desconoce el riesgo que pueda existir con la conducta, pero extraña la debida fundamentación acerca de la gravedad. No basta con constatar una conducta potencialmente riesgosa, lo que en este caso no está en discusión, sino que es esencial que la parte empleadora acredite la gravedad del riesgo como el nexo causal entre la conducta y la afectación de bienes jurídicos protegidos por la causal, ¿no? Y creo que este debate nos conlleva a otro, de cuál es el estándar probatorio de un hecho en materia de despido, ¿no? Hace poquito hubieron unas jornadas en Concepción donde se discutieron distintos aspectos del despido en nuestro ordenamiento jurídico, y este fue uno de los temas de uno de los paneles, ¿no? ¿Cuál es el estándar que se exige? Y el estándar en materia laboral, a lo menos en despido, es superior al simple estándar de la prueba de probabilidad prevaleciente, pero es menor al de toda duda razonable en materia penal. Si nosotros observamos las normas que van a regular el estándar probatorio en materia de despido, 160, 162, 154, número 1, lo que da a entender es que estamos frente a un estándar de prueba superior al de la probabilidad, el debidamente comprobado, la prueba clara y convincente. De ahí es que, finalmente, este caso cae por la formalización del despido, ¿no? No se logra acreditar efectivamente por el trabajador y de hacerlo en otro sentido creo que sería suponer un poder a veces incondicionado del empleador y con ciertos tintes moralizantes de qué es lo que puedo sancionar o no. De ahí es que creo que el fallo va en una línea acertada. Ya sea si es que asume esta tesis más restrictiva, pero con un estándar de ponderación de gravedad sumamente razonable, y a su vez también desde el punto de vista del estándar probatorio, ¿no? En un segundo nivel, eh, también razona o se discute, a lo menos en instancia, ¿no? A partir de la causal del 160 número 7, el cumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Vamos a ver ahí, a lo menos en instancia, el problema de la causalidad abierta que significa esta causal, la figura residual y genérica, y eventualmente la pluralidad de fuentes que integran el contenido obligacional, ¿no? Pero acá la discusión es, ¿basta simplemente con incumplir una prohibición o no? Y aquí aparece en gloria y majestad el principio de proporcionalidad, ¿no? La intensidad del incumplimiento. Y eventualmente, cuando ya llega a la Corte, si es posible o cómo se impugna mediante recursos de derecho, la calificación jurídica, y eventualmente acá el fallo cae por una cuestión de forma a propósito de lo que debió haber invocado era infracción de ley, ¿no?
cuando invocamos o nos reconducimos al alcance que va a tener el 160 número 7, también creo que es correcto, ¿no? Quizás faltó una causal y la discusión hubiese sido distinta, ¿no? Pero acá la discusión, si bajamos a instancias, tiene que ver o está relacionada en que el simple incumplimiento, bajo el mismo estándar, a pesar de que es flexible, es amplio, residual y genérico, cuestiones que estoy desde ya muy en contra de la forma de caracterización de esta causal, se pone la pelota en la cancha, ¿no? Y se le dice, bueno, independientemente de esto, hay un estándar probatorio que usted debe acreditar y que para estos casos es sumamente relevante a partir de la noción de gravedad. Si no, de otro modo, vamos a volver a una idea moralizante del poder disciplinario y eventualmente de la temperanza, ¿no? en estas cuestiones. Y sería entregar de nuevo un poder indeterminado para estos efectos en la medida que no se racionalice o no se causalice bajo este estándar civilizatorio que ha impuesto el derecho al trabajo al poder empresarial, particularmente dentro del esquema o las lógicas disciplinarias, ¿no? Eso por mi parte, Romina y Rocío. Muchas gracias, Álvaro. Rocío, por favor, tu intervención. Gracias. ¿Viste que era bueno, Romina, que Álvaro partiera? Porque tenía presentación, 10 páginas. Yo no hubiera llegado yo, así con bla bla, y después él saca esta tremenda Es que así es presentación. Álvaro. Así es, Álvaro. No, un gusto tenerlo acá y súper interesante siempre cada vez que expone, ¿no? Ahora, mi parte litigante va a ganarle a mi parte docente, porque este fallo, la verdad es que no dice mucho del fondo, ¿no? No hace el análisis que uno quisiera, como sí lo hace el fallo de la magistrada Mabel en Iquique por el tema de drogas, que sí se mete un poco más. Acá en realidad hay mucha crítica formal, ya la citaba Álvaro. Si uno parte analizando la sentencia de instancia, claro, hay un reproche primero a la forma de la redacción de la carta y eso asociado a por qué no se dice específicamente, por qué en este caso, a raíz de la función que tenía este trabajador, lamparero, si no me equivoco, por qué esa función sí ponía en riesgo al resto. Entonces, ahí a mí me empieza como a llamar un poco la atención, porque en esta empresa existe una política que no es cuestionada, está bien aceptada dentro del juicio, de tolerancia cero. Tolerancia cero en consumo de alcohol. Y eso, tolerancia cero para mí es cero para todos. Entonces, claro, uno tiene dos causales que se invocan aquí, el 165 y el 167. Cuando hablamos del 165, efectivamente yo entiendo que aquí tiene que haber una temeridad. Y una temeridad que bíblicamente, vamos a decir, desconocer el objetivo, las posibles consecuencias de los actos. Ya, quizás esa causal, yo voy a ser enfática, creo que le quedaba grande a esto. Yo realmente creo que yo no hubiese recomendado esa causal acá, efectivamente. Pero no por eso deja de llamarme la atención el razonamiento del juez cuando habla de que quizás en un caso es evidente, como por ejemplo si este fuera una persona a cargo de los explosivos, sería evidente por el solo cargo que es riesgoso, o si fuese una secretaria, es evidente que no es riesgoso. Y ahí hay un tema, porque claro, ahí nos vamos al riesgo de los efectos del alcohol en la ejecución del trabajo. Pero sin embargo, lo que está planteando la empresa es una política de cero tolerancia, que no se asocia necesariamente a un cargo o a una función determinada, sino que como una política de trabajo dentro de la empresa. Entonces, si uno lo analiza desde ese punto de vista, da lo mismo el cargo. Da lo mismo el cargo. Te presentaste a trabajar bajo la influencia. Y por eso te digo que yo, en este caso, la causal del 165, creo que no hubiese sido una causal feliz, pero sí la del 167. Porque cuando estamos hablando de seguridad en el trabajo, estamos hablando de políticas que tienen que transformarse en una cultura dentro de la organización. Sobre todo cuando hablamos de cosas tan delicadas como consumo de drogas, consumo de alcohol o efectos de droga o efectos del alcohol, que sí
sí, se inmiscuyen en la intimidad y en la vida privada de los trabajadores. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, cuando yo hablo de la cultura del trabajo sin efectos de agentes externos como alcohol y drogas, no lo asocio a una responsabilidad en particular, sino a una forma de seguridad colaborativa entre todos. Entonces, si yo estoy dependiendo de la función específica para entender que mi compañero del lado sí puede llegar marihuaneado, pero yo no, eso va contra la cultura que se está tratando de implementar. Y sobre todo hablando hoy día que a nivel de empresa, y me alejo un poco del origen del derecho al trabajo y me sitúo hoy, que se habla tanto de la prevención en todo. Prevención, bueno, nosotros compliance, prevención en Ley Carin. La cultura hoy día es de la prevención y del riesgo. Entonces, cuando hablamos de prevención, no deja también de llamarme la atención que los tribunales esperen una potencialidad real de riesgo para poder decir que una sanción está bien aplicada. ¿Cómo se condice eso con el llamado a la prevención, el llamado a tener políticas, el llamado a tener una cultura preventiva en el trabajo? Entonces, ahí para mí hay una contradicción importante. Insisto, aunque yo no hubiese recomendado esa causal y me hubiese quedado con el 167 solamente, creo que hay un ruido importante en el razonamiento del juez y es un ruido que puede quizás ir de la mano con la sana crítica, con la forma valorativa. Si lo que dice Pérez de los Cobos es muy cierto, si el derecho al trabajo al final es lo que el juez quiere que sea. Y las 7 causales, grandes causales del 160 son valorativas. O sea, no hay ninguna causal objetiva, ni siquiera la número 2. Entonces, en esa lógica y añadiendo algunos antecedentes que si bien no se evidencian dentro del juicio, sí uno los puede palpar u olfatear. Estamos hablando de que este despido se produce el 3 de enero, post Año Nuevo, y respecto a un trabajador con más de 10 años de antigüedad. Y quiéralo uno o no, hay ciertos antecedentes que se ponderan de manera distinta cuando se quiere levantar un poco más o un poco menos la vara probatoria para el empleador. No digo que esté en contra de eso, pero simplemente lo describo porque quizás no es la misma nivel de exigencia que se hace cuando se trata de un trabajador nuevo o un trabajador que ya tiene antecedentes de conductas similares o de una fecha distinta, porque claro, estamos hablando post Año Nuevo, es como que lo despidieron el 22 de septiembre, ¿no? Entonces, esas cosas fácticas que no se dicen, a mi juicio, sí van influenciando de cierta manera el nivel de exigencia o el estándar probatorio que se le exige al empleador. Y en cuanto a la intimidad, a lo que efectivamente renuncia el trabajador hoy día a causa de esta expansión que comentaba Álvaro de la potestad sancionadora o del control laboral del empleador más allá del límite de la jornada o del ejercicio del trabajo en sí, efectivamente se va expandiendo y se va expandiendo precisamente por un tema preventivo. O sea, evidentemente, cuando estamos en un siglo posterior y cuando estamos en presencia, por ejemplo, de que existen sustancias, drogas que pueden permanecer en el cuerpo X días, por supuesto que existe una invasión a la privacidad. Y yo creo que es una invasión que en ningún caso llega a ser vulneradora. Primero porque se trata de una obligación del deber de cuidado del empleador del 184. Y ese deber es respecto de todos los trabajadores. Y volvemos a lo mismo, el deber preventivo, el deber de cuidado del empleador no llega al nivel de no pasar, a mi juicio, de no pasar o de no aprobar el test de proporcionalidad. Estamos hablando de medidas que son idóneas. Estamos hablando de medidas que son necesarias. Sí, ¿habría otra forma? Sí, pero no sé si igualmente eficaz. Y hoy día la necesidad, cuando se hace la evaluación de la necesidad de las medidas, atendido los avances que han existido en materia de tecnología, los avances que existen en los sistemas de medición, se tiene que buscar la eficacia junto con
saber si existe otra medida, sí existe, pero esa otra medida es igualmente eficaz para lograr este fin. Y tampoco veo que sea una invasión a la esencia misma del derecho fundamental, tampoco veo una invasión a la esencia misma de la intimidad. No me estoy yendo a la casa del trabajador, pero sí estoy pidiendo algo que toda persona tiene conciencia, trabajador o no trabajador. Uno tiene conciencia de que cuando toma en exceso un día sábado y ya no tiene 20 años, porque a esa edad sí se podía, cuando uno toma en exceso y tiene 40 años, 2 días después todavía va a estar bajo los efectos de lo que fue ese exceso. Y eso es un tema cultural. Entonces, ¿es invasión a la intimidad? ¿Es invasión a la privacidad? Yo creo que no, yo creo que es responsabilidad. Es responsabilidad en la ejecución de un trabajo con conocimiento de los efectos que tienen los actos que cada uno de nosotros comete y entendiendo que con eso el empleador no solamente está velando por el cuidado de ese trabajador, sino que por todos los otros. Y si es necesario y si un juez me exige a mí que exista un riesgo real, ¿qué es un riesgo real? Que efectivamente esté un trabajador a punto de sufrir un accidente por culpa de esta persona que está bajo las influencias de alguna sustancia o del alcohol. Eso me parece que contraviene totalmente el deber de prevención. El exigir un resultado, el que esto sea un delito de resultado, para mí esto es un ilícito no de resultado. Yo no puedo esperar el resultado cuando estoy tratando de proteger a los trabajadores. Por algo es prevención, como su nombre lo indica, prevenir. Y en esa lógica, para mí, la sentencia de grado, insisto, es una sentencia bastante simple, correctamente construida, porque se va a un ataque crítico formal del contenido de cómo se redacta la carta de despido. Y lo que hace la Corte es hacerse cargo de eso. En realidad, respecto de la causal del número 7, la rechaza por tema netamente formal, y del 165 comparte el criterio de que no se acredita la gravedad. Pero, te insisto, la gravedad en la sentencia de instancia va porque no la explicó en la carta. No por el fondo de la gravedad, sino por no haberse hecho cargo de ella en la carta de despido. Eso es por ahora para no pasarme en el tiempo, Romina. Se portaron muy bien con el tiempo. Bueno, me surgen varias dudas y también voy a tratar de sintetizar lo que han puesto en el chat los participantes. Bueno, directamente a Álvaro, y un poco lo tomó y lo respondió Rocío, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuándo se genera un riesgo real? ¿Solo cuando ocurre un accidente o cuando efectivamente también existe cierto grado de potencialidad, entre comillas, más factible que ello ocurra? O sea, ¿cuándo se perfecciona? Y Rocío, respecto del 160 número 7, ¿en qué caso o cómo se funda la gravedad? ¿Solo por la política empresarial? O sea, en este caso en particular, o sea, si yo tengo una política de cero alcohol, simplemente es grave porque hay una cultura empresarial de cero alcohol, o en este caso en particular, en estos hechos en particular, en virtud de lo que tú señalaste, yo podría, si tú hicieras la carta de término y la hicieras bien y no como efectivamente la hizo la empresa y por eso, tal como tú señalas, la sentencia de instancia rechaza la gravedad por un defecto de la carta? O sea, ¿cómo tú argumentarías que en este caso en particular se da la gravedad? Y respecto de los comentarios que se señalan en el chat, la actividad minera exige una responsabilidad estricta, por lo tanto el nivel de cuidado se deben elevar. ¿Ustedes están de acuerdo que en definitiva el análisis de las causales en virtud de las distintas variables que componen estas causales abiertas, como decía Álvaro, tienen que tener a la vista, tal como también lo señaló Rocío, desde la antigüedad del trabajador, desde la función específica que desarrolla y de la industria en la cual se desempeña? Son variables que se tienen que tener en consideración y bueno, que también aquí se repite en el chat,
en este caso en particular, ¿existe realmente un conflicto de derecho entre, entre las causales de término invocada y el deber de seguridad del 184? Le hice varias preguntas, perdón, pero... Sí. Bueno, no sé si comienzo o Rocío. Tú dinos ahí, Romina. Dale tú, Álvaro, para seguir el mismo orden de Ya, la intervención. ya. Tengo varias cosas a comentar y que la voy a engarzar con lo que eh, indicó Rocío y también con las preguntas que nos plantea Romina. Y lo primero es que creo que este debate abre lo que dije en un principio, que finalmente es cómo la moralidad privada y la temperancia se vuelve el canon de sancionatorio, y que excede la razón de la República expresada en la ley, ¿no? Y quiero hacer una defensa al derecho al trabajo, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, a propósito de la exigencia, ¿no?, de resultados, y quiero volver a la exposición. La sentencia aborda este conflicto desde el punto de vista de la tesis restrictiva. Lo aborda desde la idea de que que no exige resultados. Es la mera actividad la que puede, cuando es riesgosa, configurar la causal. Entonces quiero que saquemos de la ecuación, independientemente si la comparto o no en términos personales, sino que entrar a discutir el fallo, ¿no? Y ocupa la tesis que es la más amplia en términos sancionatorios, ¿ya? Pero la razona bajo la idea de que si voy a asumir esta tesis amplia, y que es la interpretación que uno lo puede observar en varios fallos hacia atrás, incluso en la doctrina, ¿no? En la doctrina incluso más drástica al entender eso, eh, incluso desde la prevención del riesgo, entiende que yo lo que debo sancionar no es simplemente la probabilidad, ¿no? Sino que efectivamente y en términos reales, esa eventualidad o riesgo puede afectar el bien jurídico protegido. Y es sobre lo que se estructura la sentencia. El problema del caso, y aquí nos vamos a la casuística, es que es una deficiencia probatoria, ¿no? Claro. Y de ahí viene el problema, ¿no? De finalmente cómo se resuelve. Ahora, en la misma línea de la defensa al derecho del trabajo, ¿no? A propósito de la definición de la política de tolerancia cero, ¿no? Eso es el estándar privado. Y la ley ha definido en las justas causas un estándar de proporcionalidad o de gravedad. Entenderlo de otra forma, que sea el empleador el que pueda definir en términos unilaterales cuándo considerar o no una conducta como grave, ya sea por la vía contractual o por la vía unilateral del reglamento interno, escapa de la lógica de la indisponibilidad tipológica de las causales de despido. No las construye el empleador, no las construye el patrón, ¿no? Las construye la República y lo hace a través de la ley, con un sistema causado. Ese fue el modelo que optamos en Chile, ¿no? De ahí es que la gravedad debe ser controlada bajo estándares determinados o específicos y recae en los tribunales de justicia. Por lo mismo, yo creo que independientemente de cuál es la voluntad de la empresa frente a un incumplimiento de una calificación previa por sí ante sí, no lo olvidemos, ¿no? Es irrelevante al momento de definirlo en un tribunal, que se va a estar bajo esa línea de la gravedad, ¿no? Ahora, otro tema que es relevante y que era lo que planteaban en la discusión, y no quiero hacer una apología al alcohol, o bueno, quizás sí, no lo sé, ¿no? Pero la pregunta que se plantea en el chat es, ¿hay algunas tareas que son más riesgosas que otras? Claro que sí, ¿no? El médico, ¿no? Por ejemplo, tareas que por sí son riesgosas, ¿no? Y claro que va a tener incidencia, pero va a tener incidencia a propósito de la definición de gravedad, no por sí solo el incumplimiento, sino de nuevo bajo la idea, bajo la norma jurídica con lo que se causalizó y se discutió en el fondo esta causal, ¿no? Ahora, hay un último punto que también comentó Rocío, que hablaba sobre la prevención del riesgo. Ahí se escucha un micrófono abierto. Ahí sí. Hay algo que comentó Rocío que tiene que ver con olvidarnos, ¿no?, de los orígenes del derecho al trabajo. A mí me gusta siempre volver a los orígenes del derecho al trabajo, ¿no? Yo creo que el conflicto entre capital y trabajo no ha desaparecido. Pero independientemente de eso, la lógica actual de entender esta causal, ¿no?,
de prevención, riesgo, obligación de seguridad 184, es el estándar actual de valoración. Y la OIT, en un informe de repertorio de recomendaciones prácticas sobre el tratamiento de cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol y droga en los lugares de trabajo, expresamente señala lo siguiente, o más o menos expresamente, voy a tratar de resumir lo que dice. No se trata de desconocer el poder disciplinario del empleador, sino lo que se trata es abordar el problema del consumo de alcohol como un problema de salud pública. Y por lo tanto, eso va a minorar el estándar de proporcionalidad al momento de tomar medidas sancionatorias. Y dentro de la lógica de prevención, las sanciones conservativas son mucho más eficientes en el contexto de demostrar dentro del grupo laboral, y el efecto se va a producir a propósito de la conservativa y la extintiva, de que entender que esta conducta es rechazada. Y el estándar en ese caso va a estar asociado a la habitualidad, reincidencia y reiteración, ¿no? Importa esto último porque si la política de una empresa está asociada a la prevención de riesgos laborales y la obligación de seguridad, esto muchas veces está incluido dentro de un reglamento interno. Y les quiero acá citar un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ¿no? Que el que está ahí, no sé si lo logran ver, lo pegué ahora recién a propósito de lo que comentó Rocío, ¿no? Que es del 10 de abril de 2025, 358-2024. Y razona sobre la idea de que si el empleador regula en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad la política de prevención de consumo de drogas, sustancias, y la asocia como corresponde en una versión actual, contemporánea, ¿no? Moderna, si se quiere, como un problema de salud personal y público, eso impide, dentro del marco de la gradualidad de la sanción, que se imponga una sanción extintiva, ¿no? Entonces, claro, si lo enfocamos desde la lógica preventiva, creo que tenemos que hacerlo completamente. Y eso también modula el ejercicio del poder disciplinario, ¿ya? Eso. Ahí, no sé si alcancé quizás a responderlo todo, disculpen ahí la velocidad, pero era, entiendo que ya estamos como en el cierre, así que era. Rocío. Ya, oye, y tomándome de esa última cita de la sentencia de Álvaro, y es ahí, hay otro ruido, que esto, como dijiste, efectivamente hay políticas públicas, se ha tratado como un tema de salud y es un problema. Entonces, se ha vuelto una costumbre desde hace una o dos décadas atrás que cada vez más el Estado, sea a través de regulaciones administrativas, sea a través de sentencias, va imponiendo al empleador deberes que son del Estado. Porque, y transformando una relación contractual o con obligaciones entre partes en una obligación con una suerte de paternalismo que a mí en lo personal me hace mucho ruido. Porque cuando a mí me dicen, es que usted no puede despedir a alguien porque estar bajo los efectos del alcohol, estoy inventando palabras, es una enfermedad. Entonces, ¿qué hago como empleador? Me quedo con un trabajador enfermo, pero no puede cumplir las obligaciones para las cuales yo lo contraté, porque tiene una enfermedad. ¿Quién tiene que hacerse cargo de eso? ¿El empleador o el Estado? Porque para mí eso es un problema de Estado. Y es lo mismo que ocurre que ha ocurrido con muchas otras situaciones que son propias, que deben abordarse por sistemas de seguridad social, por la ley de accidentes de trabajo, por políticas públicas, pero que terminan traspasándose al privado. Y eso creo que va desdibujando lo que son obligaciones contractuales laborales de un contrato de trabajo. Si una persona se contrata para cumplir una función determinada y por X motivos que no es imputable al empleador, no puede cumplirlas, además de ser lamentable, y por supuesto, esto no me miran como una persona no humana, pero estoy situándome específicamente en lo que es el contexto de una obligación laboral de un contrato de trabajo. Eso es un tema de Estado. Y no me parece correcto que cada vez más se vayan imponiendo esas obligaciones y esas responsabilidades al privado. Bueno, eso era como en razón de eso último. Y lo que tú me decías, yo para ser bien sincera, Romina, yo a este trabajador, yo no lo hubiese despedido. ¿Por qué? Está difícil. Porque tal como lo hablamos hace un rato, nosotros tenemos un sistema de valoración, las causales, el despido es la máxima sanción, y no voy por el tema preventivo en sí, sino que voy porque
hay condiciones adicionales que uno lo hacen pensar. Quizás yo, no sé, hubiese aplicado otra sanción, o si era despido, hubiese sido solo incumplimiento grave, pero nunca actos o imprudencias temerarias, porque creo que la temeridad es algo que en este caso yo no veo, no lo veo. Pero ¿cómo Requiere una fundamentáis la gravedad, en definitiva? Es que ahí donde viene el tema, si la gravedad la vas a asociar al perjuicio. Y para mí en materia de riesgo, yo no necesito, lo que yo pienso es que yo no necesito perjuicio, porque si necesito perjuicio ya no hay prevención. O sea, el daño ya está hecho. Entonces, cuando yo estoy hablando de prevenir, no puedo exigir que acreditar un perjuicio para demostrar que con eso es grave. Tiene que ser la conducta en sí. Ahora, si el empleador es dueño de poner la gravedad o de calificar gravedad, por supuesto que no. Por supuesto que no, y ahí va a depender del rubro. Todos sabemos en este país que el rubro de la minería es especialmente cuidadoso y exigente en materia de prevención y de seguridad. Entonces, no es de extrañar que las empresas de minería, las empresas social, rubro, tengan políticas sumamente exigentes en esa materia, que a lo mejor en otros rubros, como el retail o qué sé yo, no se han dado de la misma manera. Pero ahí, en este caso específico, sí era un rubro especialmente exigente en materia de seguridad, lo que no hace que el empleador sea dueño absoluto de establecer políticas, pero sí resulta armónico y consecuente con el rubro donde se está desempeñando. Pero quizás yo me hubiese quedado solamente en incumplimiento grave y no en lo de temerario. Ya, muchísimas Parece bien, gracias. Joaquín, no sé si nos da tiempo o ya estamos finalizando la actividad. Tú eres Estamos ahí. justamente finalizando, profesora. Bueno, aprovecho, muchas gracias a Álvaro, Rocío y Romina por esta bueno, moderación y presentación de esta segunda sentencia relacionada con este despido de este trabajador. Agradecemos, bueno, a ambos paneles por las presentaciones realizadas el día de hoy. Y antes de terminar esta actividad que tuvimos el día de hoy, los quiero dejar invitados totalmente a que revisen nuestro curso de problemas, perdón, el curso práctico de temas actuales de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, el cual se los voy a dejar el link por el chat. Este curso finalmente lo hacemos en conjunto con el programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, y tiene en parte, nos interesa mucho que hayan estudiantes porque en parte porque esto es parte del financiamiento de nuestros cuadernos. Sobre todo para temas de pagar edición y coordinación, porque la mayoría prácticamente todos los participantes son honorarios. En ese sentido, las matrículas están totalmente abiertas. Este curso es online, parte en mayo de parte en mayo de este año, el próximo mes. Y en ese contexto también, todas aquellas personas que participaron de este conversatorio como asistentes cuentan con un 20% de descuento en la matrícula del curso. Así que eso, chicos, muchas gracias por la asistencia el día de hoy, y que estén muy, muy bien. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, saludos a todos. Adiós. Gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias, todos. Rocío. Nos Chao, vemos, Rocío. Chao, gracias. chao.